dato random. Filípicas corrió una maratón. Me encanta con la cara que me están mirando. Dije, Filípicas corrió una maratón. Ahora en su cabeza deben estar pensando qué tomó al mediodía comer, ¿sí? No tomé nada ni alcohólico ni nada por el estilo. Otra cuestión que pueden pensar es se me soltó un tornillo. Eso está confirmado científicamente. Otra cuestión que ustedes pueden llegar a pensar, que esta frase, este dato random, es parte de una historia más grande, ¿no? Es lo primero que pensaron. Seguro. No pensaron que estaba medio desvariando yo, ¿no? Filípicas corrió una maratón. ¿Qué onda con esto? Este dato random, sin un contexto, sin una historia que le dé significado, tendrían todo el derecho a pensar que me vine totalmente rayado y que no aporta nada. ¿Saben quién fue Filípicas? 490 antes de Cristo. ¿Sí? Había una guerra que se estaba dando entre dos imperios. El imperio que ahora conocemos como el griego, toda la civilización griega. Antes estaban más divididos en provincias. Y un imperio que estaba conquistándolos, que es el imperio sirio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron la película 300? Si no se acuerdan, pueden ver mis abdominales, son parecidos a los de Leónidas. 300 eran todos un ejército de millones tratando de conquistar todo el mundo conocido, los persas, y 300 que hicieron un aguante ahí en un valle para que no pasen. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Vieron la película? ¿Conocen el dato histórico? 300 contra un imperio, contra un ejército de 1,5 millones de soldados, una locura. Pero mucho tiempo después esa guerra siguió. Esa guerra siguió y se libró una batalla en un valle. En un valle, ¿sí? Una batalla entre griegos y sirios. En esa batalla había un ganador. Ese lugar, ¿saben cómo se llamaba ese lugar? ¿No? Pero qué poca historia. ¿Nadie leyó esta mañana del año 490 a.C.? Yo sí. Ese valle se llamaba y se llama actualmente el Valle de Maratón. Va tomando por ahí un poquitito más de sentido. No, todavía no. Y resulta que los que ganaron fueron los griegos. Y eso fue un giro total a que se pueda levantar el imperio griego y que los persas empiezan a retroceder. Y había una persona que era un corredor, que el general que había ganado la batalla le dijo: anda a contar esta noticia a Atenas, porque necesitamos contar que hemos ganado, hemos vencido, era la frase que tenía que llevar. Y Filípicas, este corredor de larga distancia, corrió la primer maratón de la historia, porque la distancia que existe entre el Valle de Maratón y la actual Atenas, o la Atenas de ese momento, era la misma, no se corrió mucho, 1,5 metros a lo sumo, como los edificios. La distancia, ¿saben cuánto es la distancia entre el Valle de Maratón y Atenas? No es 42 kilómetros. ¿No saben? Es 42 kilómetros, 195 metros. Actualmente, para que una maratón sea oficial, no sé si sabían este dato, para que una maratón sea oficial, tiene que tener 42 kilómetros, 195 metros. No sé si sabían ese dato. ¿No? Bueno, resulta que este Filípicas cuenta la leyenda, de allí surgen muchos de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, las maratones de los Juegos Olímpicos. Corrió para llevar la noticia, llegó y dice una frase en griego que se traduce literalmente: hemos vencido, y por el esfuerzo se desploma en el piso y muere. ¿Se entiende un poquitito más esto ahora? Un dato random, que si le agregamos un poquito de contexto, termina teniendo un poquitito más de significado. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué traigo esta historia o esto a colación? Porque
me parece que me sirve de disparador y como para captar la atención de lo que vamos a charlar hoy. La primer maratón en la historia, 42 kilómetros, 195 metros. Un tal Filípicas que corrió, dio su vida para llevar una noticia. Se asemeja un poquitito a la historia que vamos a charlar hoy sobre Juan en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Quizás nos puede pasar algo como esto, ¿viste? Juan cuenta del testimonio que da Juan. Entonces es como acerca de Jesús. Entonces, ¿viste? ¿Qué Juan es cada uno? ¿Viste? Por ahí lee Juan. Entonces, ¿qué Juan? ¿El que escribe estaba dando testimonio de Jesús? Sí, pero el Juan que escribe estaba dando testimonio del Juan que escribía, que estaba dando testimonio acerca de Jesús. Entonces, Juan sabía que todos vivimos dentro de una historia. Todos vivimos dentro de una historia. Si yo te digo, Filípicas corrió una maratón, es un dato totalmente cierto, por lo menos para la leyenda, es un dato totalmente cierto. Ahora, si no tenemos un contexto, una historia en la cual estamos inmersos y que le da significado a mi dato, por ahí no entiendo para qué onda con la maratón. Actualmente hay hasta debates, acá en Córdoba una maratón que se generó el debate que no la podían considerar oficial porque no llegaba a los 42 kilómetros, eran 39 kilómetros. Seguro todos ustedes se acuerdan de esa noticia y ese debate, pero no pudieron ponerla como oficial a la maratón de acá de Córdoba que se corrió el año pasado porque fue 39 kilómetros. Es tan estricto que cada maratón, ¿cuánto tiene que tener? 42 kilómetros, 195 metros la distancia que existe entre Maratón y Atenas. Y saben, esta noticia que llevó Filípicas era una gran noticia. ¿Y sabe cómo se llamaban las grandes noticias en esa época? Evangelio. Heródoto, escritores de la historia, historiadores del momento, decían que cuando se anunciaba la paz, que había una victoria, que había un nacimiento, que alguien ganaba en un juego olímpico o que había algo digno de ser contado, eso se llamaba Evangelio. Wow, entonces estamos diciendo que el primer maratonista de la historia fue corriendo con el mensaje de un evangelio para contar que habían vencido. Juan sabía que estaba dentro de una historia. Juan sabía que, estoy hablando de Juan, que actualmente se lo conoce como Juan Bautista o Juan el Bautista, que es el personaje que nos vamos a meter ahora dentro de su historia. Pero no para tener un dato random sino para ver qué onda su historia dentro de la historia general y poder preguntarnos qué onda nuestra historia dentro de la historia general. Si quieren pueden abrir sus Biblias, si no, no se hagan drama, puedo leerlo yo. Porque nosotros empezamos a leer esta serie que se titula Jesús que conoció Juan, que es la historia de Jesús contada de la perspectiva de Juan. Y empezamos a decir pedazo de intro que tiene, ¿no? Le dedicamos 2 domingos a la intro nada más de presentando el personaje que te lo presenta Jesús, ya está. No te quedan más dudas. Pero ahora empieza, y dentro también de esa introducción empieza a mechar algunas frases. Si ustedes agarran el capítulo 1 de Juan, Juan está en el Nuevo Testamento. Acuérdense, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento habla de todo lo que Jesús hizo, y el Antiguo Testamento habla de todo lo que Jesús iba a hacer. Al principio tienen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio o el cuarto libro. En el capítulo 1 al principio tiene un numerito chiquitito que dice 6, que estaba diciendo lo grande que es Jesús. Estaba diciendo, en el principio estaba Jesús, era la razón de ser del universo. Pero fíjate lo que dice después. Hubo un hombre enviado de Dios, versículo 6, entre medio de esta intro que fuimos charlando. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Viste? Como el del meme. Juan estaba apuntando a Juan. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Este vino por testimonio, como testigo, para dar testimonio. Lo repite 2 veces, sí, él vino como testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. O sea, ¿te queda claro para qué vino? Bien. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero no es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Está hablando de Jesús.
Está diciendo, che, Jesús existía antes que yo y viene después. O sea, este es el personaje central de la historia. Juan estaba dando testimonio, vino por testimonio para dar testimonio y terminó dando testimonio. Pero eso no se queda ahí nomás, sino que en el versículo 19, el versículo 19, leí el 6, el 7, el 8, el 15, ahora salto al 19. Dice, che, ¿qué es este testimonio? ¿Qué es testimonio? ¿Qué onda? ¿Qué es un testimonio? Porque testimonio suena, ¿qué es? ¿Qué onda? ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué vino a hacer Juan? Este es el testimonio de Juan. De esto vino a ser testigo. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes, levitas, para le preguntaran, che, vos, ¿qué onda? ¿Quién sos? No preguntaron así, pero lo estoy parafraseando. Preguntaron, ¿tú quién eres? En realidad lo deben haber preguntado en otro idioma, así que ni me arriesgo. Juan confesó y no negó. Juan confesó y no negó, sino que confesó. O sea, le pone sello, triple sello, ¿sí? A lo que va a decir. Es como, tomá, sello 1, sello 2, sello 3, esto es válido para juicio. Esto es un testimonio que pongo la mano al fuego por esto. Yo no soy el Cristo. No se equivoquen, yo no soy. Y le preguntaron, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué onda? ¿Quién sos? ¿Sos Elías? Y él dijo, no soy Elías. Entonces, ¿sos un profeta? Él respondió, no. Le dijeron, entonces, ¿quién sos? Porque tenemos que darle una respuesta a lo que nos mandaron hasta acá. Y Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados le preguntaron, entonces, si no sos el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizás? ¿Por qué estás haciendo toda tu misión? ¿Qué onda? ¿Por qué estás dando testimonio? ¿Qué onda con todo esto que está pasando? Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quienes ustedes no conocen. A ver, se me perdió acá. A quienes ustedes no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que Jesús se acercaba a él, y se acercaba a Jesús, estaba bautizando, y dice, acá está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es casi como la frase de Filipi, o bueno, el que dije de la maratón, es casi como la frase, hemos vencido. El evangelio de Juan es, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya nos vamos a meter, no se me asusten. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía. No me voy a meter a explicar por qué existía antes que él, porque lo venimos charlando los domingos pasados. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua. Por eso el 34 dice, yo lo he visto, yo lo vi con mis ojos, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. No sé si siguieron un poquito el relato, pero lo que estaba acá pasando es que Juan nos viene a presentar a un segundo personaje de una importancia mayor. Si uno lee otros historiadores de la época, se va a dar cuenta que hay un montón de veces que, por ejemplo, autores judíos, historiadores del momento citaban a Juan, porque el movimiento que hizo Juan es muy, muy grande en ese momento. Entonces la gente se empezaba a preguntar, ¿qué onda con este muchacho? ¿Qué onda? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué bautiza? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué tanta gente lo sigue si lo que dicen no es para nada popular? A la gente le decía, arrepentite, cambia tu camino porque el reino de los cielos se está acercando. Arrepentite, cambia tu camino porque por donde vas te va a ir mal. Nada popular el mensaje, ¿sí? Le estaba tirando ese mensaje. ¿Por qué se genera tanto? Y entonces viste la duda, che, ¿quién es este? Y este debe ser Elías, porque la gente creía que Elías iba a venir antes del Mesías en persona. Elías era un profeta. No nos vamos a meter tanto en esa. Y los otros creían, che, ¿qué onda? Este es el Cristo, este es el Mesías. Dice, no, para, yo freno, confieso, no niego, sino que confieso. O sea, te lo sello triple que va a venir el Mesías, y yo soy el que juega un rol clarísimo en esta historia. Yo soy el que prepara el camino
para el que va a venir. ¿Se entiende? Eso es lo que está planteando acá Juan. Juan, que conoció como el Bautista, Juan el Bautista, está planteando, yo juego un papel en esta historia, en esta buena noticia que se viene. Buena noticia, por ahí lo escucharon, recién mencionamos evangelio, literalmente quiere decir traducido, buena noticia. Yo juego un rol en esta buena noticia. Y el rol que juego en esa buena noticia es preparar el camino, anunciar y ser testigo. ¿Sí? Casi como Filípicas corriendo la maratón. ¿Qué rol cumplía en la historia? Él tenía que llevar una noticia de maratón a Grecia, tenía que llevar esa noticia y decir en una frase, comunicar la tremenda noticia: hemos vencido. Y esa noticia a Filípicas le llevó a entregar su vida y caer, fruto del esfuerzo que tuvo que hacer, caer rendido, pero quedar en la historia o como una leyenda, como quiera llamarlo, para a partir de ahora correr maratones de 42 kilómetros, 195 metros. ¿Qué rol cumplía Juan? Y me gustaría plantear que el rol que cumplía Juan es un rol que vale la pena ser prestado atención por todos nosotros, ¿sí? Primero me gustaría preguntar, ¿qué es ser testigo? ¿Quién es un testigo? Es pregunta. Es quien da fe de un hecho. Acá salió el abogado de definición técnica. Por ejemplo, en los juicios muchas veces se convoca a expertos, ¿no? Que hablen de un tema para que, explicándolo, digan, profesionalmente a mí me parece que el perfil psicológico de un psicólogo, el perfil psicológico de este personaje es medio siniestro, medio... Bueno, ese es un experto. ¿Es testigo el experto? No, porque no vio. Entonces la característica, primero, el testigo por lo menos vio algo, ¿no? Acá Juan decía, yo lo vi, dice, yo lo he visto y por eso testifico. Claro, ahora entiendo un poco. Vio y por eso da testimonio, por eso testifica, por eso es testigo fiel. ¿Usted le creerían a un testigo en un juicio que no estuvo ahí? Y yo no. O también que vivió una situación relacionada con eso, ¿no? O por ahí un testigo es testigo de algo que te pasa a vos, ¿no? Pero fíjense que lo que Juan hizo no es plantear desde un lugar de experto, sino Juan dice, yo vengo a dar testimonio, porque el testigo no es una persona que sabe mucho de un tema. No. Un testigo no es el que te tiene todas las respuestas claras para cada situación de la vida. No. Un testigo no es alguien que tiene los consejos mejores o que sabe una filosofía de punta a punta de memoria, que te la puede citar, o que conoce mucho acerca de algo. Un testigo es alguien que vio, alguien que vivió y alguien que cuenta de eso que vio y vivió. ¿Sí? Entonces, este Filípicas o este Juan el Bautista, ¿qué rol cumplía en la historia? Ser testigo. Ser testigo. Y él tenía claro, yo no soy. Más adelante vamos a ver algunas frases, porque Juan sigue apareciendo metidito en el relato de la historia de Jesús, según la óptica de Juan. Pero acá en este momento él deja claro cuál es su rol. Mi rol es el de ser testigos. Y el testigo es el que vio, escuchó o en definitiva vivió lo que te va a contar. ¿Me van siguiendo? Evangelio, como les había dicho, es traducido literalmente como una buena noticia. Antes de usarse como el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Mateo, antes de usarse en ese sentido, se usaba para noticias. Ganamos, hay paz, hubo un nacimiento. Y se empieza a usar como esta noticia que vale la pena ser contada, ¿sí?
Y no solo es una noticia que vale la pena ser contada, sino es una noticia por la cual vale la pena correr una maratón de 42 kilómetros, 195 metros. Es una noticia por la cual vale la pena vivir. Y es una noticia por la cual vale la pena morir. Cada día se está poniendo más popular el mensaje, me encanta. ¿Saben? Si vos traducís literalmente la palabra que encontramos, ¿cuántas veces escucharon en lo que leí testimonio o testigo? Una banda lo dije, ¿no? Porque parece que lo repite, pero lo repite a propósito. Y si vos lo lees el idioma original, ¿saben qué quiere decir esa palabra? ¿Cuál es la traducción más literal que tenemos a mano? Mártir. Mártir es la palabra que está traducida para nosotros ahora como testigo. Nosotros ahora, yo les digo un mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que da su vida por una causa. Paradójicamente, el testigo, paradójicamente Juan, unos capítulos después nos vamos a enterar que dio la vida siendo testigo, que fue testigo y mártir, que se entregó hasta las últimas consecuencias, porque hay noticias, hay historias por las cuales vale la pena no solo vivir, sino hay historias por las cuales vale la pena no solo vivir, sino también vale la pena morir. ¿Sabían que actualmente en el mundo hay gente que está muriendo por contar las buenas noticias que hoy nosotros estamos abriendo en este libro? Hoy, hace 2 semanas pasó en Pakistán y nadie dijo nada. No, yo no lo leí, yo lo leí en noticias, en portales internacionales. Actualmente hay gente que está muriendo por ser testigo, pero no por ser experta, no se equivoquen, no por saber mucho de un tema, no por ser un teólogo sino por ser testigos, porque vieron y vivieron algo de tanta trascendencia que no les quedaba otra que compartirlo, que testificar, confesar y no negar, sino confesar lo que habían vivido. El Evangelio, la historia con Dios, es una historia no solo por la cual vale la pena vivir, sino una por la cual vale la pena morir. Pero bueno, ser testigo es haber vivido. ¿Y qué otra cosa es ser testigo? Ser testigo es correr una maratón de 42 kilómetros, 195 metros, viviendo como testigo, no aflojando en el camino. Es seguir viviendo. Hay un texto que dice uno de los autores de la Biblia, uno de los escritores que usó Dios en la Biblia, que se llamaba Pablo, en Filipenses, una de las cartas que escribe a una ciudad, que Filipenses 1:21 viene charlando esto porque, ¿qué onda? Vos estás en la cárcel, no se entiende qué haces acá. Y él dice, para mí, a esta altura, morir es ganancia. O sea, si yo muero como mártir es ganancia. Porque para mí, el vivir es Cristo, es Jesús, es el Evangelio, es la buena noticia. ¿Se entiende lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo estoy a punto de morir, pero estoy bien, porque para mí el morir es parte de esto, porque esta noticia es una noticia por la cual vale la pena morir. ¿Pero por qué vale la pena morir por la noticia? Porque vivo por esa misma noticia. Y unos versículos más adelante le dice, esto como me pasa a mí, les dice, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio, de la buena noticia, como es digno de esta cosa que todos se tienen que enterar, compórtense ustedes como es digno, ya que esté con ustedes o que esté ausente, sepa que ustedes estén firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, luchando juntos, que estén viviendo, porque el testigo es alguien que lo transforma la historia. El testigo es alguien que la vive, que se entrega por esa historia, que está dispuesto no solo a morir y testificar hasta las últimas consecuencias, sino también a vivir de acuerdo a esa historia. A veces es más valiente vivir por una historia que uno es testigo, que estar dispuesto a dar tu vida, entre comillas. Si estás dispuesto a dar tu vida a las últimas consecuencias, empecemos a darla ahora durante la semana. Vivamos conforme a esa buena noticia. Es saber que cada paso que doy en la maratón tiene un sentido. No sé si alguna vez les pasó que no sabían por qué
se levantaban un lunes. Puede pasar también los martes, miércoles, jueves. Che, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Cuando tu historia, lo que vas viviendo, no está dentro de una historia mucho más grande, empieza esa pérdida de sentido. Cuando vos no cumplís un rol o no tenés claro como Juan, che, estamos viviendo una historia que vale la pena ser vivida. Ahora al contrario, cuando vos sabés qué rol cumplís en la historia y que tiene cuestiones muy sencillas, no se crean que te tiene que venir un ángel a anunciarte cuál es tu rol. Cuando tenemos claro que somos parte de una historia mucho más grande que se llama Buena Noticia, que se llama Evangelio, cuando nos damos cuenta que hay un Dios que nos amó a nosotros, que nos saca de cualquier lugar y que está dispuesto, pero no cuando lo sabemos, cuando somos testigos, cuando lo vivimos. Y es una realidad para nosotros, no algo que me contaron mis viejos, no algo que me contó una persona, no algo que me crucé en un TikTok. ¿Me van siguiendo? Así la maratón, imagínate, vale la pena correr 42 kilómetros, la vida muchas veces, y en este libro Pablo la compara a una maratón. Che, no digo que yo ya lo alcance, sino que sigo corriendo hacia la meta. La vida es esta maratón que vale la pena ser vivida. Esta noticia por la cual vale la pena vivir y en última instancia también morir. Y vos decís, che, ¿qué rol juego en esta historia? Si nos vamos un poquitito más adelante en la Biblia, nos vamos a encontrar que Jesús dice, che, ¿qué rol van a jugar ustedes en la historia? En Hechos, libro de Hechos, que es cuando Jesús estaba volviendo al cielo, Jesús deja algo que se llama un gran encargo, como algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Algo, che, yo me voy, pero ustedes hagan esto. ¿Vos querés saber cuál es tu papel en la historia? ¿Nadie quiere? Bien. ¿Querés saber cuál es tu papel en la historia? En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo van a recibir poder y van a ser mis testigos. En Nueva Córdoba, en la provincia de Córdoba y hasta lo último de la tierra. Bueno, casi dice eso. Casi. Lo que dice ahí es en Judea, en el lugar donde estaban, en Samaria, en la provincia más cercana y hasta lo último de la tierra. Me van a hacer testigos, dice. Su rol en la historia es correr una maratón para llevar la buena noticia. Y el buen testigo siempre recuerda lo que pasó. Recuerda. Y en esto de contárselo a otros, ¿qué estaba haciendo Juan? Juan estaba haciendo algo que se llama bautizar, que era una decisión de mostrar a otros ese cambio que tuvo la vida, ese arrepentimiento. Y un gran modo que tenemos para contarle a otros lo que pasó en nosotros y para ser testigos fieles, es algo que nosotros hacemos frecuentemente, que se llama también bautismo, que es decir, che, yo era una cosa, pero cuando me topé con Dios, mi vida cambió. No es contar, che, mira, yo aprendí todo esto de memoria, no es ser experto. Es contarle a otros de un modo sencillo y que puedan entender que algo pasó, lo que es evidente para algunos, che, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este personaje? Es justamente lo que tenemos que ser testigos y dar nuestro testimonio. Y otra cosa que muchas veces hacen los testigos es recordar. En la Biblia hay un montón de lugares en donde se enseña que cuando pasa algo grande en la vida de uno tiene que levantar algo que se llama, en el Antiguo Testamento, en esto que les contaba antes de que venga Jesús, se levantaban piedras de este tamaño, tipo los menires de Asterix y Obelix. Para los que nadie leyó Asterix y Obelix, está buenísimo Asterix y Obelix. Que son piedras así que le llamaban piedras de testimonio. Eso pasa varias veces. Che, acá yo armo esto para recordar lo que Dios hizo acá. Porque los seres humanos tenemos muy mala memoria, ¿no? Y por eso también nos manda, che, cuando se junten,
hagan memoria de mí, dice Jesús. ¿Sí? Y nos dejó lo que hicimos el domingo pasado, esto de el símbolo del vino, recordando la entrega de Jesús en la cruz, y el cuerpo, recordando que somos un cuerpo, y que somos el cuerpo y que Jesús entregó hasta su propio cuerpo por nosotros. Hace falta recordar. Y la pregunta que quiero traerte es: ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la maratón que estás corriendo? Pero no cuál es la maratón que estás corriendo. ¿Qué sentido tiene la maratón que estás corriendo? ¿Por qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es la historia que le da significado a tu historia? ¿No tenés idea? ¿Me estás mirando como quicio? Búscala. Busca la historia. Busca no ser experto en ningún tema, sino ser testigo. Yo sé y veo a un montón de ustedes que sé que somos testigos de lo que pasó en nosotros. El domingo pasado también le preguntamos a Ampi, ¿qué onda qué te pasó a vos? Y Ampi nos contaba y ella dio su testimonio. Ella fue testigo de lo que Dios hizo en ella. Pero si vos, ¿qué onda con Dios? No encontrás sentido a la maratón que estás corriendo. El Evangelio hoy es para que vos seas el que lo escuche y lo recibas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que ya no tenés que andar más sin un sentido en la vida. Que hay una vida que vale la pena ser vivida. Que nuestras miserias, que lo que nosotros fracasamos, erramos, pecamos, hubo un Dios que no nos dejó seguir viviendo sin sentido o una vida que no valga la pena, y enterrados en nuestra pileta de lodo. Hubo un Jesús que se acercó a nosotros y nos tendió una mano, y tender la mano significó ir a una cruz, abrir los brazos para poder abrazarte a vos, morir y al tercer día resucitar. Es una tremenda noticia. Vos abrís el diario y empezás a buscar noticias y decís, che, no hay una buena. Che, tu vida tiene sentido. Hay un Dios que te ama tanto hoy, ahora y acá, que quiere abrazarte, que te ha buscado, te está buscando. Es un notición. Hemos vencido de la noticia. Hay paz para el corazón. Hay un motivo por el cual vivir. Hay un Dios que te ama tanto que lo dio todo para tener una relación con vos, por más que nosotros no lo merecíamos, porque Dios mostró su amor para con nosotros en que cuando estábamos en la peor de las situaciones, cuando todavía éramos los peores de los peores, Cristo murió en ese momento por nosotros, para sacarnos de ahí. Si vos nunca viviste una historia con esto, no te vayas de acá sin por lo menos no ser experto, sin darte a vos mismo la posibilidad de vivir algo que te transforme y que te convierta en testigo. Pero no solo eso, sino sos testigo de algo, hay que vivir conforme a lo que nos pasó. Hay que seguir viviendo como leímos esta historia. Vale la pena ser corrida una maratón con un sentido, con una dirección, Y la maratón a veces uno se cansa, ¿no? A veces de la maratón parece que se larga a llover, se pone oscuro, se pone todo. A veces no es fácil correr la maratón. Pero nosotros, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros llanos. La vida de los testigos, de lo que hemos sido transformados por Jesús, se parece mucho más a una maratón de 42 kilómetros, 195 metros, con pasos que vos decís, y a veces te pasa kilómetro 2, que vos decís, 40 kilómetros más, ya tenés un tirón en el isquio, pero che, a veces ahí tocas seguir corriendo, porque no se trata de vivir por vivir, no se trata de vivir sin sentido. Somos testigos de algo que nos ha transformado a nosotros y que vale la pena dar el siguiente paso. A veces la maratón se torna un paso a la vez. Y si toca caminar un paso a la vez, camina un paso a la vez. No digas, me faltan 42 kilómetros. Mañana me voy a levantar y mañana va a ser un día en el que me voy a levantar y voy a ser testigo. A cada día, dice Jesús, ya tiene sus complicaciones. No te vayas al final de la carrera. Levántate mañana, porque mañana es un día que vale la pena ser vivido, porque esta foto no es tu historia.
esta maratón es parte de una historia mucho más grande, la historia más grande jamás contada, la historia de un Dios que nos ama. ¿Está complicado el próximo paso? Vamos. A veces, te estás quedando con mucha sed, que alguien te tire una botellita de agua, toma un poco, pero seguí corriendo, no te rindas. No es que todavía no alcanzamos nada, todavía no alcanzamos nada, pero seguimos hacia la meta y no nos rendimos. Vale la pena vivir por esta noticia. Contasela a otros. Si sos testigo, el testigo no es un testigo, semejante noticia, no es para quedártela a vos. ¿Te está pasando algo con Dios? Contalo. No tenés que ser un experto para contarle a otros quién es Dios. Tenés que saber quién fue Jesús para vos. Punto. ¿Qué está haciendo Jesús en vos? Eso es ser testigo. Porque la Biblia no nos llamó a ser expertos, sino nos llamó a ser testigos. Y agradecela. Tomate tu tiempo cada tanto para frenar un poquitito y agradecer de dónde salimos. Hoy, cuando yo estaba reflexionando de nuevo en esto, me acordé de dónde salí y dónde Dios me trajo. Y si bien hay pasos que ahora todavía siguen costando, siguen tirando, siguen habiendo calambres, hay pasos por los cuales vale la pena levantarse y meter un pasito más para adelante. ¿Vos querés saber qué rol cumplís en esto? Es tan fácil como Juan. Juan sabía algo que no se podía quedar callado. Juan vino a dar testimonio, a ponerle una firma, a confesar y no negar, a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vos lees un poquitito más el Antiguo Testamento, y ya estoy cerrando, por eso no me meto en ese tema, vas a darte cuenta. Lo que estaba diciendo Juan es: todo lo que hablaba el Antiguo Testamento, todo lo que hablaba que Jesús iba a hacer, es Él. Hay varios textos, hay uno que dice en Isaías que iba a ser llevado como cordero al matadero. Ahí está. Hay otro que en Levítico que decían que al cordero había que presentarlo como sacrificio porque nosotros no teníamos ningún... Ese Jesús, es de todo lo que hablaba el relato hasta ahora. La historia está llegando a su punto más álgido, y ese es Jesús. Ese es el Jesús que Juan da testimonio, que Juan dice que Juan da testimonio. Ese Jesús es el que vale la pena, no solo vivir por Él, sino morir. Es el que hoy nos viene y nos busca, nos abraza, nos da nuevas oportunidades, nos carga al hombro cuando ya no damos más para correr el próximo paso en la maratón. Esa es una terrible notición. Hemos vencido, hay paz con Dios. Ha vencido a la muerte. Hay una vida que vale la pena ser vivida. Y ahora viene la sección ¿qué onda con esto? Y esta sección que generalmente hacemos, esta sección es una sección como para tratar de bajar a la práctica lo que fuimos charlando, ¿sí? Para que no quede... Hola, los que no saludé. Bueno, en esta sección habíamos pensado primero poder recordar, como decía Marcos en un momento, en la Biblia Dios le da mucho sentido a nuestra historia. Siempre en el Antiguo Testamento, sobre todo, le había dicho al pueblo de Israel: recuerden de dónde los saqué, de dónde vinieron y hacia dónde los llevé. Y todo el tiempo se los recuerda que recuerden, que le cuenten a sus hijos, que lo pongan en todas partes, que recuerden quién era Él y de dónde lo sacó y hacia dónde lo llevó. Entonces queríamos en este momento, y después que lo puedan hacer después con más tranquilidad, pero ahora una muestra gratis, que podamos pensar todos, cada uno en silencio, podés cerrar los ojos para recordar de dónde te sacó Dios. Capaz que tu vida es re buena, pero Dios potenció lo bueno que tenías. Capaz que tu vida era re mala y Dios te sacó de un pozo súper profundo. Capaz que todavía estás buscando a ese Dios para que te dé una respuesta. Entonces, que podamos evaluar eso. Si ya Dios te rescató de algún lado o te potenció, que podamos recordar eso. Y si no, si estás buscándolo a Dios, que también podamos pensar
qué estamos necesitando de Él. ¿Se entendió? Nos tomamos un minutito. Es súper importante que hagamos esto siempre, porque no sé por qué tendremos esa característica los humanos, pero nos olvidamos rápido. Nos acostumbramos rápido a estar bien o a tener cosas que antes no teníamos. Está buenísimo poder siempre recordar. Y capaz que hoy, algunos, sea el día en que recuerden que tomaron una decisión por Dios y empieza un cambio en su vida. Así que también hoy puede ser un momento súper especial para algunos. Lo otro que queríamos que podamos pensar y llevarnos es de agradecer. Agradecer todo esto de lo que hemos pensado, pero también agradecer esta semana de poder ser testigos de lo que Dios hace en nuestra vida. Lo que hizo y lo que hace todos los días. Y poder ser luz en donde estemos, de decir, che, aunque está mal la sociedad, el país, nuestra vida, yo aún así tengo un sentido y puedo dar testimonio de eso, que a pesar que está mal todo o que no está todo del todo bien, yo tengo el sentido y puedo tener felicidad a pesar de. Y cuando nos pregunten o tengamos oportunidad de poder contar esto, de lo que estamos viviendo. Siempre me gusta poner como la comparativa de que si hubiera una enfermedad muy grave como fue el COVID, por ejemplo, y tenemos la cura, no nos quedaríamos callados viendo cómo la gente se ve afectada, lo daríamos, lo gritaríamos si pudiéramos. Esto es lo mismo, si vemos gente que no tiene a Dios o a Jesús y nosotros sí, que nos animemos a poder contar, a ser testigos o a dar testimonio de lo que nosotros tenemos. Y bueno, de poder vivir una vida plena, ¿no? De poder tener presente a Jesús durante toda esta semana y de esto, de que a pesar de todo podemos tener un sentido y una trascendencia. De que no es este momento toda tu vida, no es esta foto toda tu vida, sino que este es un momento, pero que en el global tiene un sentido y Dios está a través de toda esa historia. Me gustaría que juntos podamos tener esta actitud y pedirle a Dios por esto, ¿sí? Papá del cielo, que estás entre medio nuestro, que entregaste a Jesús y que también nos diste el poder del Espíritu Santo para hacerte testigos acá en Nueva Córdoba, en Córdoba hasta lo último de la tierra, Señor. Hoy cuando nos acordamos de un montón de cosas que hemos vivido o por ahí, Señor, te pido que en tu gracia, en tu misericordia, en lo bueno que sos, en lo amoroso que sos, si hay alguien que hoy no dice, che, ¿qué onda mi historia con Dios? Yo no la tengo, mi historia con vos, Señor. ¿Cómo, Señor, te pido que hoy pueda ser un día de que podamos recordar en un tiempo de lo que vos hiciste, Señor. Si hay algún panorama negro, te pido que vos te acerques y abraces. Si hay dudas, te pido que vos seas trayendo esa fe necesaria para seguirte, Señor. También, Señor, te damos gracias por las cosas que ya hiciste, gracias por poder estar acá, gracias por las cosas que somos testigos, que hemos visto y que podemos decir que hiciste. Y te pedimos que nos des la oportunidad para poder contársela a otros, para poder ser buenos testigos tuyos y poder vivir conforme a esa buena noticia, Señor. Esa buena noticia que hay paz con vos, esa buena noticia que hay sentido en la vida, esa buena noticia que nos rescataste y que en esa cruz que no solo moriste, sino también que resucitaste y que hoy podemos tener una relación con vos. Gracias por traer luz a la oscuridad. Gracias por traer paz en la tormenta. Te pido que podamos seguir corriendo la maratón paso a paso con vos.
En el nombre de Jesús es que oramos. Amén.